Bueno, profe, si nos sentáramos a hablar tranquilamente sobre este libro, yo empezaría diciéndole que La economía esencial de Colombia por el autor Eduardo Lora no es un simple libro de conceptos económicos, sino que es una explicación muy clara de por qué la economía colombiana funciona como funciona hoy en día. A lo largo del libro, el autor analiza temas fundamentales como lo son el crecimiento económico, la desigualdad, el mercado laboral, la educación, el sistema tributario y el papel del Estado. Pero más allá de explicarlos por separado, lo interesante es que muestra cómo todos estos elementos están conectados entre sí, es decir, no son problemas aislados, sino que parten de una misma estructura. Por ejemplo, el libro explica que Colombia no necesariamente es un país pobre en términos absolutos, sino que tiene problemas muy marcados de desigualdad y de organización económica. También insiste en que el crecimiento del país ha sido inestable y que depende mucho de factores externos como lo son el petróleo y el café, lo cual lo hace vulnerable. Además, algo que me llamó mucho la atención es cómo el autor resalta el papel del Estado, señalando que muchas veces no tiene la capacidad suficiente para corregir esas desigualdades, ya sea porque recauda poco o porque no distribuye eficientemente los recursos. Pero de todos los temas que aborda el libro, el que más me llamó la atención fue el del mercado laboral, especialmente la informalidad y la baja productividad. Y es que normalmente uno piensa que el problema principal es el desempleo, pero el libro muestra algo muy diferente. En Colombia muchas personas sí trabajan, pero lo hacen en condiciones informales, es decir, sin estabilidad, sin seguridad social y con ingresos bastante limitados. Y aquí es donde entra un concepto clave que desarrolla el autor, el cual es la productividad. Básicamente, el problema no es solo que haya empleo, sino qué tan productivo es ese empleo. En Colombia, muchas personas trabajan bastante, pero generan poco valor económico, y eso se traduce en salarios bajos y pocas oportunidades de crecimiento. Entonces, lo que ocurre es que muchas personas terminan en trabajos informales o en actividades por cuenta propia que no les permiten mejorar su calidad de vida. Y lo más importante es que esto no es un problema aislado, sino que se conecta con otros factores, como la educación, la desigualdad y la capacidad del Estado. Vamos a establecerlo bajo el siguiente ejemplo. Una baja calidad en la educación limita las habilidades de una persona, lo que afecta su productividad, y a su vez esto mantiene los ingresos bajos, aumenta la informalidad y perpetúa la desigualdad. Es como un círculo que se repite constantemente. Ahora, lo interesante es llevar esto a la realidad actual. Hace poco se conoció una noticia en la que se afirma que el desempleo en Colombia bajó aproximadamente al 8,8%, lo cual en principio suena como algo positivo. Sin embargo, cuando uno analiza mejor esta información, se da cuenta de que gran parte de ese nuevo empleo corresponde a trabajos por cuenta propia o informales, es decir, más personas que están trabajando, pero no necesariamente en condiciones estables o con buenos ingresos. Y aquí es donde el libro cobra todo el sentido, porque lo que plantea el autor es que el problema no es únicamente generar empleo, sino generar empleo de calidad, formal y productivo. Si no se mejora la productividad, el tipo de empleo que se crea no logra realmente reducir la desigualdad ni mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces, esta noticia, que a simple vista parece positiva, en realidad refleja un problema estructural que el libro ya venía explicando. Colombia no necesita más empleo, sino mejores condiciones laborales. Ahora bien, ya para terminar, yo diría que el mayor aporte del libro es que nos permite entender que la economía no son solamente cifras o indicadores, sino la forma en que viven las personas en su día a día. Porque puede que los datos muestren mejoras, pero si la mayoría de las personas siguen trabajando en condiciones precarias, el problema de fondo sigue existiendo. Y en ese sentido, mientras no se logre mejorar la productividad, fortalecer la educación y reducir la informalidad, va a ser muy difícil que Colombia avance realmente hacia una economía más equitativa y más estable.